Así, el Banco Central del Ecuador publica la Reserva Internacional, la base monetaria, la emisión monetaria, las reservas bancarias, los depósitos a la visita de las cuentas del Banco Central del Ecuador, el sistema de balances del Banco Central, las cuentas monetarias de las otras sociedades de depósito, el panorama monetario, el panorama financiero y todos los componentes de cada una de esas variables. Cabe advertir que la implementación de la dolarización en la economía ecuatoriana, primero y luego la adopción de un nuevo catálogo de cuentas en julio del 2002, implicaron cambios significativos en la elaboración de los indicadores monetarios. El sector financiero actúa de intermedio de recursos financieros, facilita el flujo de recursos entre sectores, es decir, sirve de puente entre los sectores con superávit de recursos financieros y capacidad para presentar los sectores con déficit de recursos financieros que necesitan pedir prestado. Dentro de la financiación de la economía tenemos a los intermediarios financieros. En el proceso de financiamiento de toda economía aparecen un grupo de oferentes de recursos financieros, otro de demandantes y un conjunto de instituciones que intermedian entre unos y otros. Los primeros son aquellos sujetos económicos que, dados sus ingresos y sus planes de consumo, ahorro e inversión, aparecen con una capacidad de financiación, mientras que los demandantes son aquellos sujetos de cuyos planes se depende una necesidad de financiación. Los intermediarios financieros constituyen el conjunto de instituciones que intermedian entre los oferentes y los demandantes de recursos financieros. Los intermediarios financieros más importantes en todos los países son los servicios que ofrecen los intermediarios financieros. Aquí ellos van a ofrecer servicios como propietarios, como prestamistas, como transferidores de dinero. Los intermediarios financieros se han especializado en actuar entre los clientes. Estos pueden agruparse en 3 categorías, como ya los dije. Los propietarios, la posibilidad de guardar su dinero en un sitio seguro y de obtener unos intereses por los ahorros depositados en las instituciones financieras. Como prestamistas, estos ofrecen a sus clientes la posibilidad de pedir dinero prestado para financiar sus gastos, tanto de consumo como de inversión. Como transferidores de dinero, estos ofrecen a los clientes la posibilidad de pagar cuentas, de obtener dinero de otros sitios y de enviar dinero a unos individuos u otros. La función básica de los intermediarios financieros es la de transformar los activos financieros primarios, esto es, los emitidos por las unidades económicas, en activos financieros indirectos, es decir, los creados por los intermediarios financieros. Tenemos otras causas de movimientos financieros. Hasta ahora se ha supuesto que los flujos financieros son el resultado de los desequilibrios financieros de los sujetos y sectores económicos. Cabe señalar, sin embargo, que al margen de la capacidad o necesidad de financiación, también se producirán flujos financieros si los sujetos o sectores económicos deciden cambiar la composición de sus activos financieros. Así, un agente económico cualquiera puede pensar que ciertos activos, por ejemplo los depósitos, son poco rentables o que determinadas acciones ofrecen malas perspectivas y, en consecuencia, decidir alterar su cartera de valores, produciendo la cantidad que tiene depositada a la vista y colocándola a plazo. ¿Cómo el sector financiero realiza la intermediación? Este primero crea un instrumento de ahorro que permite la reasignación intertemporal de consumo. Crea también instrumento de crédito que permite que los ahorros se destinen a la inversión. Crea productos que mitigan el riesgo financiero y por tanto permiten un flujo de riesgo inestable. El mercado de valores o la bolsa de valores. A la bolsa acuden los ahorristas con intención de colocar su dinero a cambio de una determinada rentabilidad o de la posibilidad de una ganancia especulación.
y los que, habiendo invertido ya en un periodo anterior, desean desprenderse de los valores adquiridos. Estas ventas pueden deberse a varias razones: consolidar una ganancia ya obtenida, desprenderse de una inversión poco productiva y cambiarla por otra más interesante, o consolidar una pérdida ante el temor de que el precio de venta sea cada vez menor que el de compra. También acuden a la bolsa de valores los ahorristas que desean mantener sus fondos sobrantes indisponibles en títulos a modo de reserva para acudir a ellos en un futuro o mantenerlos como ahorro. En cada bolsa se define un índice general que al final de cada sesión indicará si han prevalecido los deseos de compra o de venta. En nuestro país, este índice se denomina Merval. Es importante establecer la diferencia entre los valores nominal y efectivo de un título. El nominal es el valor de emisión, mientras que el efectivo es el valor que se negocia y que recoge, por lo tanto, las tensiones del mercado. La rentabilidad de los fondos colocados en acciones que se cotizan en la bolsa tienen tres componentes. El primero, el dividendo cobrando o retribución que percibe el accionista con cargo a los resultados de la empresa. El segundo es la diferencia de cotización, que indica cuánto se habría ganado o perdido de haber comprado una opción el primer día del periodo estudiado y haberla vendido el día último. El tercero, las implicaciones de capital, que miden los ingresos que habrían tenido si se hubieran vendido el derecho preferente al suscribir nuevas acciones de la misma empresa. Buenos días, mi nombre es Lilibet Molina y a continuación voy a dar un tema sobre el presupuesto general del Estado y la referencia actual del sector monetario y financiero. El presupuesto general del Estado es la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador, es decir, aquí están los ingresos como la venta de petróleo, la recaudación de impuestos, etc. Pero también están los gastos, como son los de servicio, producción y funcionamiento estatal para la educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad. De acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y la planificación de los programas de desarrollo, el presupuesto del gobierno es la parte del presupuesto general del Estado directamente administrada por el gobierno y sus instituciones a través del Ministerio de Finanzas. Las instituciones públicas harán una planificación priorizando sus necesidades para poder prestar sus bienes y servicios a la población. Por ejemplo, el Ministerio de Salud detalla las prioridades como la rehabilitación de infraestructura hospitalaria, compra de medicamentos, intervención en campañas de prevención de enfermedades en el sector rural, etc. Es decir, indicarán cuánto dinero necesitan para cumplir con estos objetivos ministeriales. El Estado tiene un presupuesto que será distribuido en las instituciones públicas de acuerdo a las prioridades establecidas, a los ingresos y gastos con los que cuenta el país. El gobierno central tiene su propio presupuesto. Antes debemos entender que al decir gobierno central hablamos de la Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, ministerios y secretarías de Estado y sus entidades adscritas. Ya, como segundo punto tenemos los organismos de control y regulación como la Contraloría, la Superintendencia de Bancos y Compañías, Defensoría del Pueblo, etc. De la misma manera, instituciones autónomas y descentralizadas con personería jurídica como Correos del Ecuador, Ferrocarriles, que son instituciones creadas por ley para prestar un servicio público, también tienen su presupuesto. Hay presupuesto a las instituciones de seguridad social creadas por ley, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o conocido también como IES. Existe presupuesto de los ingresos preasignados por ley o el Código Orgánico de Organización Territorial, es decir, anticipadamente, según las necesidades de los municipios, prefecturas, juntas parroquiales, se destina un porcentaje de los recursos del presupuesto general del Estado para los gobiernos locales.
Realidad de la Propuesta General del Estado del Ecuador en el 2019. La proforma del Presupuesto General del Estado para el 2018 fue aprobada por la Asamblea el pasado 29 de noviembre. Las previsiones del gobierno reflejan un cambio en los ingresos y los gastos. El gobierno habla de una reducción en el presupuesto para enfrentar el déficit fiscal y el endeudamiento de los últimos 10 años. Para 2018, el gobierno tiene previsto gastar 34.853 millones. Esto significa 1.965 millones menos de lo que se presupuestó para el 2017. Se va a seguir reduciendo progresivamente hasta el 2021, o esto se espera. Sin embargo, la reducción del presupuesto significa recortes, y estos recortes se reflejan en los sectores específicos, en instituciones y en inversiones. Un presupuesto más corto que el del año pasado quiere decir que alguna parte del Estado va a recibir menos dinero. Los sectores de la opinión pública han señalado el elevado gasto público que ha mantenido durante los 10 años. El alto precio del petróleo, por ejemplo, permitió subir cada vez más los gastos, pero con la caída del precio del crudo, un ajuste se hizo necesario. Es así que el gasto de inversión, como se lo llama el gobierno, se reduce en un 13% en el presupuesto para el 2018. El sector monetario y financiero. Este sector se refiere a las transacciones económicas que se realizan en el ámbito monetario y financiero, es decir, a todas las operaciones que los distintos agentes económicos realizan en las instituciones bancarias, en las cooperativas de ahorro y crédito, en las mutualistas, en las tarjetas de crédito financieras, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Corporación Financiera Nacional, Banco Nacional de Fomento y el Banco Central del Ecuador. El Banco Central del Ecuador recibe todas las entidades del sistema financiero ecuatoriano, los balances diarios, semanales y mensuales, a partir de los cuales, con las aplicaciones informáticas para que el efecto sean desarrollados, se obtienen una serie de indicadores que dan cuenta de la marcha del sector.